de la materia de matemáticas con el tema gráfica de funciones, barra, bastones y diagramas circulares y sus características. Comenzamos. ¿Me puedes ayudar con la lectura, por favor, señorita? ¿Qué es un gráfico de barras? Un gráfico de barras es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usando varias barras de la misma anchura, cada una de las cuales presenta una categoría concreta. La altura de cada barra es proporcional a una agregación específica. Por ejemplo, la suma de los valores de la categoría que representa. Las categorías podrían ser desde grupos de edad o ubicación geográfica. Muchas gracias. Decimos que un gráfico de barras cumple un objetivo, el cual es agrupar y dividir conjuntos o categorías que tengamos previamente previstas o planeadas, para así de esa manera ubicarlos en los diferentes lugares a los que corresponda. Es una barra de la misma anchura. Aquí en gráfico de barras siempre se manejan de la misma anchura, como podemos observar en la imagen. Siempre van a tener la misma anchura, eso sí, es por ley, es obligación mantener la misma anchura. Cumple, por ejemplo, la suma de valores específicos, ¿no es cierto? Sí, la suma de valores en categorías, se puede subdividir en categorías, ya depende la disposición en la que nosotros lo ubiquemos, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo. Dice, una tabla de datos contiene una cifra de ventas en varias frutas y verduras distintas. El gráfico de barras puede mostrar la suma total de ventas en varios años. Como podemos observar en la primera imagen, nos muestra que en el 2001, primero tenemos que descartar que las tres barras son de la misma anchura. Y en el lado izquierdo, en el lado vertical, podemos observar el número de frutas o verduras que se han vendido en el respectivo año, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el 2001 tenemos que se vendieron entre 600 verduras y 1.200 frutas. En el 2002 tenemos la misma, pero siempre cabe destacar que cada año, en el 2001, el 2002 y en el 2003, ha ido incrementando sus ventas. En el siguiente ejemplo dice, las barras están coloreadas según la columna, categoría que contiene los valores, frutas y verduras. Por ejemplo, podemos ver que en el 2001 se vendieron más frutas que verduras. Verduras superando las 600 ventas por unidad y las verduras que apenas llegan a las 600. En el 2002 se mantiene lo mismo y en el 2003 se mantiene lo mismo. Siguiente gráfico, por favor. ¿Me puedes ayudar con la lectura, por favor? Este gráfico se constituye igual que el de bastones horizontales, pero en este gráfico los bastones son verticales. Consiste en una serie de líneas separadas, más delgadas que la barra, levantadas sobre las clases o valores sin agrupar de la serie. Ya, muchas gracias. En los gráficos de bastones nos dice que aquí las barras no es obligatorio que sean de la misma anchura. Aquí ya depende de cómo nos indique el ejercicio. Por ejemplo, dice que estas se encuentran levantadas sobre valores sin agrupar. Como tenemos el ejemplo aquí, que dice, dice, es que no alcanzo a leer aquí. Dice,
Representa la población femenina de 12 años y más según un número de hijos o hijas nacidos vivos. La mayoría no ha tenido hijos, pero entre los que tienen hijos hay una concentración de mujeres entre 1 y 3 hijos. El número de mujeres empieza a disminuir a partir de los 4 hijos. En las presentes familias ya no son tan numerosas como se han comentado anteriormente, producto de la reducción de la fecundidad. Listo. Aquí como podemos observar, depende en el lado izquierdo, en el lado vertical tenemos el número de mujeres que fecundaron a sus hijos. Y en el lado vertical tenemos el número de hijos que cada mujer tiene. Por ejemplo, como podemos ver en el gráfico, cerca de 400 mujeres no tienen hijos. Podemos ver que alrededor de 250 mujeres tienen 2 hijos. Y el valor más mínimo de la imagen está en el número 9, donde dice que 50 mujeres tienen alrededor de 9 hijos. A continuación te voy a mostrar un ejemplo para que te quede un poco más claro. ¿Me puede permitir compartir, por favor? Listo. Por ejemplo, en el ejemplo que te muestro a continuación, dice los colores y las frecuencias. Se encuestó a 40 personas sobre su color favorito. Recordemos siempre que la frecuencia es en el eje Y. El eje Y sería el vertical. Y los colores son el eje X en el horizontal. Por ejemplo, tenemos al color rosa, al color amarillo, al azul, al verde y al rojo. Como podemos observar, dice que el rosa, 7 personas se inclinan por este color. Entonces, ¿qué hacemos? Insertamos la barra ancha que leímos, por ejemplo, en el 7, aquí, listo, al rosa. Sí, así, ya. Dime tú, el amarillo, ¿cuántas personas se optaron por el color amarillo? 11 personas. Listo, entonces cogemos, volvemos a insertar. Y tenemos que el amarillo once personas. El azul. El azul dice que 5 personas se inclinaron por ese color. Listo. Cabe recordar que siempre en los ejemplos que vamos a tener, lo más importante está en reconocer cuál es el eje X y cuál es el eje Y, ya que de ahí parte o podemos partir para realizar nuestro trabajo, ¿no es cierto?
Continuamos. Que el color verde es del agrado de 15 personas. Y por último el rojo, que es el color que menos le agradó a las personas. Tenemos que solo 2 personas han optado por este color. Listo. Ese sería el ejemplo. ¿Ya? Para que le compartan las diapositivas, por favor. Permítame compartir, por favor. Listo, no nos olvidemos que los gráficos de barras y los gráficos de bastones, su función es ordenar datos o ordenar datos según estadísticas. ¿Listo? Y no olvidemos también que se asientan sobre valores sin agrupar. Eso sería la primera parte. Listo, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte, que es el gráfico de diagramas circulares. Ayúdeme con la lectura, señorita, por favor. El diagrama circular, también llamado como gráfica circular, gráfica de pastel o diagrama de sectores, sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste en partir el círculo en proporciones proporcionales a la frecuencia relativa. Entiéndase como proporción de parte del círculo que representa a cada valor que toma la variable. Muy bien, muchas gracias. Como nos dice, el diagrama circular se conoce o tiene 3 nombres, como son gráfico circular, gráfica de pastel o diagrama de sectores. Nos dice que esta sirve para representar variables cualitativas. Señorita, ¿usted me puede decir qué es una variable? Disculpe, ¿me puede repetir? Se lo escucha borroso. Se lo escucha. Ya, no se preocupe. Como le iba diciendo, al diagrama circular nos dice que se le conoce como gráfica circular, gráfica de pastel o diagrama de sectores. Nos dice que nos sirve para representar variables cualitativas o discretas. Tal vez usted sabe qué es una variable cualitativa. No. Bueno, nos dice que una variable cualitativa es un tipo de variable estadística que describe, puede ser cualidades, circunstancias o características de un objeto, de una persona, pero sin el uso de los números. Es decir, que como bien nos dice, solo se puede establecer cualidades, circunstancias, características, pero no vamos a emplear el uso numérico. Bueno, nos dice también que vamos a expresar características, los atributos o las cualidades de una categoría, como anteriormente le dije, no empleando ningún tipo de número. Como podemos ver en el ejemplo que nos dice, para dibujar el diagrama, calcula el ángulo de uno de los sectores que será Europa, África, América, Asia, Oceanía, la Antártida. Nos dice que primero, antes de elaborar un gráfico circular, vamos a elaborar una tablita donde va a contener toda la información
Como nos dice aquí, nos detalla el continente, la superficie en kilómetro cuadrado, la proporción en %, el ángulo en grados y el ángulo radianes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ocupar de esta tablita? Es el %, es el porcentaje. Una vez que nosotros ya establecimos los porcentajes, nos dice que una vez calculados los ángulos, puede representarlos gráficamente y el diagrama circular será el que tenemos aquí en el ejemplo. Como usted puede ver, nosotros tenemos un 100%, pero que se divide en un 7% de Europa, África tiene un 20%, América un 28%, Asia el 30%, Oceanía el 6% y la Antártida tiene un 9%. Sabemos que sumado todos esos porcentajes nos va a dar la totalidad de 100. Ya. A continuación, nosotros tenemos, la gráfica circular consta de algunas características, como por ejemplo, que son las siguientes. Tenemos que representa una sola variable. Por ejemplo, en este caso, nuestra variable va a ser animales atendidos en la clínica veterinaria. Es decir que cuando hablamos de que solo representa una sola variable, es decir que usted no va a poder combinar, no sé, animales, como aquí dice, animales atendidos en una clínica veterinaria, y no va a poder combinar, digamos, con frutas o verduras que se venden en el porcentaje de frutas y verduras que se venden en algún sector. No se va a poder hacer eso. Son específicamente para una sola variable. Nos dice también que las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas, es decir, que nos van a mostrar, como le decía, características, cualidades o categorías. Ya. También podemos decir que a cada categoría o cualidad de la variable le pertenece un sector proporcional en el gráfico. En este caso, las categorías serían, por ejemplo, aves, que se representa con el color rojo. Los gatos se representan con el color lila. Peces con el color azul. Los perros con el color naranja. Reptiles, el color rosa y los roedores con el color verde. Nos dice que la unión de todos los sectores forman un círculo completo. Como puede ver, aquí tenemos un círculo completo formado de diversas divisiones. Ya. La suma de los valores de cada uno de los sectores resulta en el total de los datos recolectados. Es decir, que si nosotros vamos a sumar 28%, el 4%, el 8%, el 16%, el 18% y el 26%, esto nos va a dar el 100% que completa a la circunferencia o a la gráfica. Ya. A ver, ahorita vamos a realizar una pequeña actividad. Bueno, como nosotros bien sabemos, actualmente nos encontramos, podría decirle, en la era de la tecnología, donde para nosotros poder realizar cuadros, realizar este tipo de gráficos, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos muchos programas que nos ayudan a elaborar este contenido de una manera más precisa, de una manera más verídica, pero sobre todo donde vamos a optimizar. Sabemos que podemos utilizar lo que es el programa de Excel y también si nosotros queremos realizar una presentación, podemos utilizarlo en Microsoft PowerPoint, en donde vamos a hacer un ejemplito primero. Ya. Vamos a crear un gráfico circular. Ya. En este gráfico vamos a ver
yo voy a hacer un ejemplo y posterior usted me va a ayudar con otro ejemplito. Ya. Ya. Muy bien, decimos que en una comunidad queremos nosotros determinar cuál es el porcentaje de niños, de jóvenes y adultos. Vamos a poner aquí, vamos a poner, como puede observar, tenemos nuestra ventanita de Excel, donde dice ventas, vamos a reemplazar, vamos a poner porcentaje. Donde dice primer trimestre, vamos a poner niños, abajo jóvenes, adolescentes y adultos. Vamos a suponer que nosotros generamos un censo, donde de un 100% nos dice que la población de niños es un 30%. Jóvenes tenemos un 10%. Adolescentes vamos a tener un 20%. Y en adultos vamos a poner un 40%. Que nos dice que sumado todos estos valores vamos a tener la tabla de 100%. Ya. Entonces, como podemos observar, aquí encontramos nosotros la circunferencia, donde podemos ver que esta gráfica cumple con las funciones anteriormente mencionadas. ¿Representa una variable? Sí, que es el porcentaje bueno, hagamos que realizamos un censo de la población que compete a niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Cumple con una sola variable. La siguiente es que la unión de todos los sectores forman una circunferencia. Tenemos la circunferencia. Cada categoría o cualidad de la variable le pertenece un sector proporcional en el gráfico. Como vemos, aquí tenemos el sector de los niños, el sector de jóvenes, el sector de adolescentes y el sector de adultos. También cumple con la función. Y la última es que sumado todos los valores de cada sector, resulta el total de los datos recolectados, en este caso sería el 100%. Ya, ahora vamos a realizar otro ejemplito. Este ejemplo lo vamos a hacer con usted. Vamos a suponer que nosotros queremos realizar un cálculo o un análisis del número de estudiantes que hay en su salón. Por ejemplo, ¿cuántos hombres hay en el salón y cuántas mujeres? Entonces, vamos a ponerle aquí porcentaje. Ya. Acá le vamos a poner hombres y mujeres. Estoy acá. Ya. A ver. ¿Cómo me puede decir usted cuántos hombres hay en su salón de clase? ¿Qué porcentaje cree usted? ¿Tiene que dar 100 o...? Sí, hagámoslo con 100%, ¿ya? Vamos a hacer con un 100%, ¿no? Ya, entonces sería un 30%. ¿No? Un 30%. ¿Listo? Y de mujeres quedaría el 70%. ¿No es cierto? Ya. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos el porcentaje. Nos dice que hombres son el 30%, como podemos observar acá,
y mujeres un 70%, que vemos que ahí se completa el 100%, por ende estaríamos cumpliendo con la función de que se forma una circunferencia uniendo todos los sectores que tenemos establecidos. Ya. Bueno, ahorita casi no tenemos mucho tiempo. ¿Será posible de que nos podamos volver a conectar? Por favor. Sí, me puede. No, Dianita, solo ahí terminamos la sesión. Ya, entonces completo con las preguntitas. Ya. Entonces, rápidamente vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos, de los contenidos que vimos anteriormente, ¿ya? Nos dice que ¿para qué nos sirve un gráfico de barras? Nos sirve para ver el porcentaje o la cantidad de habitantes o Ya, bueno, recordemos que nos dice que un gráfico de barras nos sirve para resumir un conjunto de datos por categorías, es decir, muestra los datos usados usando varias barras de la misma anchura. Como podíamos ver, las barritas, siempre vamos a considerar que las barras son muy diferentes a los bastones. Las barras son anchas y van juntitas. Ya. La otra preguntita, ¿en qué consiste un gráfico de bastones? consiste en representar al porcentaje de personas o de hombres y mujeres. Bueno, también podríamos utilizarlo. Pero el gráfico de bastones consiste en una serie de líneas que se encuentran separadas. Son más delgadas que la barra y son levantadas sobre clases o valores sin agrupar. Como podíamos observarlo acá, hablábamos por categorías, que el amarillo, a cuántas personas les gustaba el rojo, el morado. Entonces, hablábamos de diferentes categorías. Y la última preguntita. Decíamos que a la gráfica circular se le conocía tenía 3 nombres adicionales. ¿Cuáles eran los otros nombres con los que se conocía al diagrama circular? Se conocía como... No me acuerdo, disculpe. Bueno, entonces recordemos y anotémoslo para la retroalimentación de la próxima clase. Se le conoce como gráfica circular, gráfica de pastel o diagrama de sectores. Ya. Bueno, señorita, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Tal vez tiene alguna duda, alguna inquietud antes de finalizar. No, sí, Los huevos están cayendo baleas. Señorita, entonces no hay duda o inquietudes, entonces podemos finalizar. Recuerde realizar las tareas y revisar los PDFs. ya. Listo, entonces, señorita, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Deje de grabar ya un ratito, Diana. Está grabando, ¿verdad?